Bueno, duras críticas recibió el gobierno por la licitación de los contratos especiales del litio que se quedó en manos de la empresa chilena Sokimich, quien ya opera otros yacimientos de ese mineral. En la oposición sostienen que el proceso transgrede la Constitución y las leyes y presentaron recursos judiciales para frenar justamente la operación. Queremos conversar sobre la postura del Ejecutivo y para eso está con nosotros el subsecretario de Minería, Pablo Bagdan. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Mónica, Daniel. ¿Cómo están? Bien, a ver, tenemos hartos temas que abordar. Lo primero, según Patricio Zapata, que es el abogado patrocinante de uno de los requerimientos de la justicia, él dice que la crítica principal que realizan es que, según él, estos CEOL, estos contratos especiales de operación de litio, son en el fondo una concesión encubierta, que no son realmente contratos especiales de operación. La Constitución estipula hace más de 30 años, en el artículo 19, número 24 y en el Código Minería, que es posible generar contratos especiales de operación en aquellos minerales no concesibles, como es el caso de los hidrocarburos y el litio. En el caso de los hidrocarburos, el gobierno de la presidenta Bachelet hizo exactamente el mismo proceso, una licitación internacional, justamente para atraer inversión. Nosotros hemos hecho el mismo proceso que está amparado por la Constitución. Además, la Contraloría tomó razón de las bases y en consecuencia no solo toma razón desde el punto de vista administrativo, sino también legal. Y además hemos tenido bastante aceptación desde el punto de vista jurídico, toda vez que el ministro Dam ha rechazado 2 veces el recurso cautelar, que la última vez fue el 8 de septiembre, respecto a ese tema. Por lo tanto, estamos muy confiados y amparados completamente en la legislación vigente. Ellos insisten en que esto no es un contrato especial de operación y que es una concesión simulada. Y uno de los argumentos es que, por ejemplo, no hay, como en los contratos del petróleo, una adjudicación de un lugar específico, sino que se parece más a una concesión porque es genérico respecto del lugar donde se desarrolla. ¿Qué responde usted? No, es todo al revés. Nosotros podemos hacer un contrato especial de operación, ya sea por un derecho, como lo que estamos haciendo acá, o se puede hacer con una pertenencia, como se hizo en los hidrocarburos. En el caso de los regímenes concesionables, se hace exactamente sobre una pertenencia, por lo tanto, raramente podemos pensar que es una concesión, cuando una concesión se hace sobre una propiedad, y esto no se está haciendo sobre una propiedad, sino que se está haciendo sobre un derecho a poder explorar y explotar. Por lo tanto, el argumento se cae solo. Subsecretario, desde la Concertación se ha criticado al gobierno nuevamente por el tema de los conflictos de intereses, debido a que el subgerente de Sokimich, como sabemos, es hermano del ministro de Minería, Hernández Solminiak. Sabemos que el ministro se ha arrestado de este proceso, por eso ha sido usted el que ha llevado públicamente el proceso, pero aún así, ¿no hay un margen para que, por ejemplo, se hubiera cuestionado la participación de una empresa que tiene un vínculo tan directo y tan de alto nivel con nada menos que el ministro de Minería de este gobierno? El ministro Solminiak ha actuado completamente conforme a la ley. La ley de base de administración del Estado establece claramente que cuando una autoridad puede diseñar una política pública que afecta a algún familiar, tiene que abstenerse. El ministro Solminiak le mandó una carta al presidente Piñera y se abstuvo completamente, y la Contraloría tomó razón de eso y lo aceptó. Y adicionalmente yo creo que el ministro ha actuado de manera ejemplar en este caso, ha sido una gran demostración de servidor público de cómo se tienen que resolver estos temas. No hay ninguna duda sobre la legalidad. La pregunta es, cuando se está tomando la decisión probablemente más importante o una de las más importantes en el sector minero de los últimos años en Chile, que el ministro de Minería, que es quien tiene que llevar precisamente estos temas, tenga que excluirse por esta relación, ¿no cree que al menos complica la situación del gobierno, complica la forma en que se hace esto, que esto quede finalmente una política tan relevante para el futuro de Chile en manos del subsecretario porque el ministro tiene que excluirse? No, en absoluto. Nosotros trabajamos en equipo y por lo tanto el ministro se inhabilitó, se abstuvo desde el primer momento, nos preguntó a nosotros cuando él asumió si estábamos diseñando una política, él tomó esa decisión y creo que actuó de manera correcta y ejemplar. Y nosotros hemos llevado este proceso de manera autónoma, él se ha enterado por la prensa, al igual que el resto de los chilenos, respecto de las decisiones que se han ido tomando, y se ha adjudicado un gran contrato y hemos hecho una muy buena licitación hoy día. Subsecretario, usted dice que se ha hecho un gran contrato. Sokimich ha ofrecido 19.301 millones de pesos y usted ha destacado que es 8 veces más que el piso que se había puesto para la licitación. Pero uno se pregunta, cuando una empresa ofrece 8 veces más que el piso, una empresa como Sokimich que conoce este negocio, ¿no habrá sido más bien que el piso que se puso fue extraordinariamente bajo? Porque ellos consideran que pagando 8 veces más
todavía ser un buen negocio. Entonces, ¿se equivocó el gobierno? Eso demuestra la capacidad que tiene una licitación bien hecha, porque hay empresas que estuvieron muy cerca del piso, otras de manera intermedia y otra que lo superó bastante. Y eso demuestra que la licitación fue muy competitiva, abierta y transparente. Pero si hubieran sacado bien la cuenta, subsecretario, perdón, ¿no debería haber estado el precio que ustedes ponen como piso más cerca de los 20.000 millones? ¿Qué es lo que Sokimich está diciendo? Con 19.000 millones podemos aún hacer un buen negocio. Nosotros hacemos un análisis y establecemos cuáles son los precios mínimos y encontramos que el precio que habíamos establecido era el correcto, pero el valor que tiene para cada una de las compañías es totalmente distinto entre uno y otro. Y eso quedó demostrado en esta licitación. Unos lo establecieron muy cercano al mínimo, otros intermedio y otros mucho más alto. Por lo tanto, lo que demuestra es que la licitación estuvo bien hecha y por lo tanto cada uno de ellos estipuló cuál era el valor para su propia compañía de este contrato especial de operación. Ahora, uno se puede preguntar también si el 7%, que van a tener como su especie de royalty, que pagar además de este monto inicial, no es muy bajo. Si fue bajo el piso, ¿por qué no podría ser bajo ese 7%? No, nosotros cuando establecimos el 7% también hicimos los análisis. Si uno compara con Argentina, tiene un 9,3%, Australia un 9,5%, Canadá un 9,10%. Pusimos un royalty competitivo entre Canadá y Australia justamente para atraer inversión, pero para cobrarnos bien. Y eso ha significado que nosotros esperamos recaudar 350 millones de dólares y el equivalente al 50% de las utilidades que se van a generar en el tiempo. ¿Me puede explicar cómo es eso, el 50% de las utilidades? Porque si uno calcula el impuesto del 20% de la renta y transforma el 7% de las ventas a utilidades, da una cifra equivalente al 50%. Ahora, igual uno podría preguntarse si el Estado hubiera hecho el negocio, no tendríamos el 50%, sino que tendríamos el 100% restado la inversión. Sin duda, pero nosotros el punto central es que estamos adquiriendo en el fondo el 50% de los flujos sin incurrir en los gastos de inversión, lo cual es muy relevante. Está bien, pero ellos en el fondo habrán sacado su cuenta y pasándole el 50% al Estado chileno, restándole también la inversión, se quedarán con una importante ganancia, porque si no, no es caridad, no se metan en este negocio. No, por supuesto que ellos también van a obtener una rentabilidad, pero nunca antes en la minería en Chile se había estructurado un contrato en que la carga tributaria llega al 50% de la utilidad. ¿Y por qué no quedamos con todo? Porque nosotros quisimos hacer un modelo distinto. Uno, en que ojalá a partir del sistema estatal también se pueda hacer a través de Codelco. Y segundo, en que nosotros no queríamos correr los riesgos de inversión, pero sí tener una recaudación relevante. Y este modelo permitía compatibilizar ambas cosas haciendo un sistema mixto como existe en el resto de la minería. Subsecretario, pero esta es una decisión ideológica o económica. O sea, a lo que voy es lo siguiente. Ustedes hicieron el cálculo de decir, a ver, si el Estado se hace cargo de esta operación, ganamos X, y si en cambio lo concesionamos a privados, ganamos Y, o la decisión desde el principio fue, el Estado no puede ser el empresario que se haga cargo de todo y hay que abrir esto a privados. ¿Cómo fue la decisión? No, nosotros somos bien prácticos. Hicimos un análisis y vimos que teníamos opciones a través de las pertenencias que son del Estado, que se pueden explotar, pero existían 50 pertenencias adicionales en que obviamente va a ser muy difícil para el Estado concurrir contra el total de la inversión. Y por lo tanto, creíamos que un modelo inteligente era poder recaudar de manera relevante el 50% de las utilidades sin correr los riesgos de inversión. Hay que tener en cuenta que los commodities fluctúan mucho en términos de precio y en términos de demanda y por lo tanto eso nos aseguraba a nosotros el flujo sin correr este riesgo de inversión. Ahora, nosotros vimos, por ejemplo, en el caso de Anglo, que Codelco se asoció con Mitsui para lograr un financiamiento, cuando no tenía plata para meterse entero solo, no tenía las espaldas. ¿Por qué no haber hecho eso? ¿Por qué no el Estado seguir siendo propietario mayoritario y asociarse con alguien, por ejemplo? Bueno, es que eso se puede hacer en el caso pero en todo, para quedarnos porque todo, la palabra es todo. Claro, porque el todo no existe siempre. Piensa que nosotros se van a invertir 100.000 millones de dólares en la minería y sería imposible para el Estado poder estructurar 100.000 millones de dólares. ¿Pero no era mejor tener un socio privado que entregárselo a un privado? No, aquí uno puede tener puede tener un privado y cobrar una alta carga tributaria como lo que estamos haciendo acá, o hacer un joint venture en el cual prácticamente respecto de los flujos del negocio va a terminar en una situación similar. ¿No será, subsecretario, que el problema en el fondo fue que para reformar la ley orgánica de concesiones mineras, finalmente, que era lo que ustedes querían en un comienzo, no tenían el consenso? Bueno, ¿y esta fue como la segunda mejor opción? Ese consenso no ha existido nunca. No, pues. Han habido proyectos respecto de eso en los últimos 10 años. La concertación, cuando hace la licitación de los hidrocarburos, tomó exactamente la misma decisión y nosotros también lo tenemos. Pero
¿Pero esta era la segunda mejor opción entonces? Esto es una opción estipulada en la Constitución. Sí, pero la segunda mejor después de reformar esta ley orgánica. No necesariamente, esto es una muy buena opción porque nos permite maximizar la recaudación tributaria. Cuando nosotros hacemos un régimen concesional, lo que hace es que todos los privados pagan solamente los impuestos respectivos que están estipulados en la legislación actual. Por lo tanto, no podíamos establecer este sistema mixto de pagos como estamos estableciendo hoy día. Subsecretario, otro de los cuestionamientos que hay es que Chile va a hacer, por cierto, va a ampliar su producción de litio, pero siempre exportando simplemente una materia prima que tiene un valor infinitamente menor a lo que se puede hacer con el litio, como por ejemplo las baterías de los automóviles. Se ha hablado largamente acerca de eso. ¿Se pensó en algún momento o está en carpeta todavía hacer también un contrato especial de operación, pero para producir algo a partir de ese litio y no solo para explotar únicamente la materia prima? No existe limitación alguna para que exista una producción de baterías, por ejemplo, en Chile. El punto es que en China, por ejemplo, hay 1000 empresas productoras de baterías. Cuando uno entra a ese negocio, no entra el negocio del litio, entra el negocio de las baterías asociadas. Y en consecuencia lo que hay que hacer, si es que queremos crear una ventaja competitiva, es invertir en investigación y desarrollo. Para eso existe la ley de I+D que va a impulsar fuertemente eso, y también vamos a iniciar el próximo año concursos para la investigación aplicada al litio, de manera de que podamos ir desarrollando nuestra ventaja competitiva. ¿Cuánta plata va a poner al año el Estado para investigación y desarrollo en la aplicación del litio? Nosotros lo que queremos hacer a nivel minero es triplicar la cantidad de recursos que existen hoy día en el sector minero respecto de su producto. Eso significa que hoy día, en términos de proyectos, estamos hablando entre 400 y 1.000 millones de dólares al año. Pero eso es para todo el sector minero, le pregunté por el litio. Y en el caso del litio, yo creo que una cantidad de entre 100, 200 millones de dólares que se vayan pudiendo hacer en el tiempo, dependiendo de los investigadores que tengamos, dependiendo también de los proyectos que existan, va a ser la atracción de la inversión que se vaya a desarrollar. ¿Y no se podía hacer un CEOL que obligara a la empresa extractora a manufacturar baterías en Chile? Porque eso hubiera sido interesante. Eso ya obligaba a la propia empresa que quisiera sacar el mineral a también invertir en desarrollo, invertir en tecnología y producirlas acá. Exactamente, nosotros analizamos esa opción, pero finalmente terminamos en que la conclusión es que podíamos terminar con o una muy mala empresa de baterías o una muy buena o muy mala empresa productora de litio. Generalmente este mecanismo no va junto. Nosotros producimos litio hace 30 años y no por eso tenemos fábricas productoras de batería. Nos encantaría tener la innovación y la tecnología en Chile, pero obviamente que tenemos que irnos por otro camino, que es el de la innovación y desarrollo, que tenemos que desarrollarlo en el tiempo. Subsecretario, Patricio Ballestín, diputado C, dijo que había hecho una presentación a la Contraloría porque, según él, aquí se debería haber hecho una evaluación ambiental estratégica de acuerdo a la ley 19.300 y que esta explotación podía tener un gran daño medioambiental, entre otras cosas porque estaba poco concentrado y se obtenía de la salmuera el litio, y para concentrarlo había que evaporar agua para lograr la concentración del 6%, en fin. La cosa es que ellos dicen que, y por eso hicieron una presentación en la Contraloría, que se debiera haber hecho una evaluación ambiental estratégica de acuerdo a esta ley. ¿Se hizo o no se hizo? Y si no fue así, ¿por qué? No corresponde. Primero, la evaluación ambiental estratégica está a nivel de reglamento. Nosotros hicimos una presentación a la Contraloría entre la SECPRES, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Minería. Eso aplica para políticas y no para contratos. Y en segundo lugar, es obligatorio solo para planos reguladores. Por lo tanto, para un contrato especial de operación no tiene nada que ver la evaluación ambiental estratégica. Sí tiene que ver que cuando se empieza a producir en el salar que se escoja y se instala en la planta, se tiene que regir íntegramente por la ley 19.300 de base del medio ambiente y la ley 20.551 de cierre de faenas mineras. No exceptúa en absoluto a este contrato ni a la empresa cuando desarrolle todas las obligaciones ambientales y los permisos que tiene que desarrollar. Simplemente lo que se hace aquí es desbloquear el mercado, dar la posibilidad de que se pueda explotar en algún lugar en que no se podía en el pasado, y tiene que cumplir íntegramente toda la normativa ambiental, al igual que cualquier otro proyecto minero. Y solo para tener ese punto, ¿qué pasa si la Contraloría acogiera esta presentación o bien tribunales la otra, hecha por senadores y por los trabajadores del cobre? ¿Queda en nada? No, nosotros estamos muy confiados en
en nuestra argumentación tanto la evaluación ambiental estratégica, que estamos convencidos que no aplica, y en segundo lugar, tanto por el amparo constitucional, porque la Contraloría tomó razón de la legalidad de nuestro proceso y porque además las decisiones del ministro Dam respecto de eso, de rechazar las medidas cautelares, nos llenan el convencimiento, y así también al Consejo de Defensa del Estado, de que estamos actuando plenamente en la legalidad, tal como se hizo en 2007 con la licitación de hidrocarburos. Subsecretario Pablo Garni, gracias por esta conversación. Muchas gracias por la invitación. Muy bien.